Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional, hoy con la grata presencia del titular del despacho, el doctor Luis Carlos Villegas Echeverry. Señor ministro, bienvenido a Nuestros Héroes. Gracias, estoy viniendo ya mucho, espero que no me pare la escoba. Ojalá siga viniendo, ministro, porque usted es la principal figura del sector defensa que hace todo lo que hace por la seguridad y por la defensa de los colombianos. Señor ministro, estamos a 5 semanas de unas elecciones cruciales, unas elecciones presidenciales. Venimos de unas muy tranquilas. ¿Qué ve venir usted y cómo invitaría a los colombianos a que ejerzan el derecho al voto con la garantía de la fuerza pública? Pues yo creo que uno de los grandes beneficios tangibles del proceso de paz fue precisamente el clima de tranquilidad en el que transcurrieron las elecciones para Congreso. Son las elecciones más seguras desde el punto de vista electoral y de sus candidatos y de las listas y del material y las mesas en, yo diría, la historia toda de Colombia. No hubo sitio donde no hubiera presencia de nuestra fuerza pública, hubo mesas en todos los lugares donde estaba previsto y tuvimos unas FARC que antes se dedicaban a sabotear las elecciones participando en las elecciones, con los resultados conocidos. Independientemente de los resultados. Así es. Y pues eso presagia unas muy buenas elecciones también para el 27 de mayo, dentro de 5 semanas. Tenemos todo previsto, hay más de 180.000 miembros de la fuerza pública que estarán nuevamente presentes acompañando a la ciudadanía para que ejerza ese derecho al voto. Los niveles de inscripción de cédulas me parece que presagian una buena participación y eso es lo importante, que el país salga fortalecido en su sistema democrático y unido de estas elecciones. Las elecciones se inventaron para precisamente vencer las controversias, terminarlas, dirimir las diferencias entre grupos de la sociedad. Yo espero que estas elecciones hagan eso, que diriman las diferencias entre los colombianos y podamos tener un horizonte de trabajo conjunto y muy tranquilo. Y su mensaje, señor ministro, para que los colombianos salgan, como lo acaba de decir, a votar en paz, con la seguridad y con la transparencia de la seguridad pública. Sí, así es, y que asistan, que es un evento en esta oportunidad inmensamente importante para el futuro, para nuestros hijos y nuestros nietos, tener un gobierno, un presidente de la República que encabece ese gobierno, con un mandato claro, como se ha dicho históricamente, con una capacidad de actuación autónoma, con una visión de futuro, liderando una nación más unida. Eso no solamente sucede si hay una buena participación de la ciudadanía en las elecciones. Esas son las elecciones en 5 semanas, pero en 3 meses larguitos, ministro, usted deja el cargo, porque llega un nuevo gobierno, un nuevo gabinete. A hoy, ¿qué balance de realizaciones 3 años casi después le presenta usted al país? Bueno, han sido realmente unos 3 años muy intensos desde el punto de vista de la acción como servidor público, pero yo creo que son también 3 años de quiebre en la realidad de la seguridad en Colombia. Haber podido pasar de una nación en un conflicto armado que llevaba más de 50 años con las FARC, a un país que tiene ese grupo ya desarmado y como partido político participando plenamente de las oportunidades que da el sistema democrático, con unas fuerzas armadas que apoyaron ese proceso sin ceder un minuto en sus competencias constitucionales en materia de seguridad, es algo que yo creo que le cambia la vida futura a los colombianos, la cambia para bien. Este es un país definitivamente más seguro. El año pasado fue el año 17, el año más seguro en materia de homicidios en 32 años. 32 años quiere decir que más de la mitad de la población de Colombia no había vivido un año tan seguro como el 17, porque ese es más o menos el promedio de la edad de la población colombiana. Y la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, que quedó en 24 por 100.000, es la más baja en 42 años, es decir, en 2 generaciones y algo de colombianos. Entonces estos 3 años han significado pues un refuerzo de nuestra seguridad, niveles de violencia a la baja y unas fuerzas muy fortalecidas con un presupuesto creciente año por año
En este año yo dejo un presupuesto cercano a los 32 billones de pesos para el año 18 y en el marco fiscal de mediano y largo plazo se tienen ya previstas sumas también crecientes para nuestra fuerza pública. De manera que el balance es para mí, como ministro, muy satisfactorio en el sentido de haber podido contribuir a un cambio estructural en la vida normal de los colombianos, dejar atrás el conflicto sin cejar en la seguridad. Se cerró el conflicto, se cerró el escenario de las FARC, pero se le abrieron otros frentes de acción, señor ministro. Las bandas criminales, los grupos residuales, el narcotráfico, la delincuencia común, pero igual preparó la fuerza para enfrentar esas nuevas amenazas. Pero más que abrir nuevos frentes, lo que ha sucedido es que los hemos podido ver más, los ciudadanos. El ELN ha estado siempre allí, lo que pasa es que hoy tiene una visibilidad mayor, porque tiene mayor espacio en los medios, porque tiene una actuación que produce más sonido que cuando estaban las FARC. Lo mismo con el Clan del Golfo. En ambos casos, lo que no se ve es un fortalecimiento, a pesar de que su impacto en la opinión pública sea mayor hoy, su impacto real como amenaza es menor. El Clan del Golfo tenía 4.500 hombres, 4.400 hace 5 o 6 años, hoy tiene 1.100 y desmantelándose cada vez más porque no hay logística, porque la fuerza pública ha neutralizado a sus líderes, porque la justicia ha actuado con la fiscalía, porque los cargamentos de cocaína cada vez son más incautados, se quedan sin financiación. Es decir, esas realidades de fondo, que es que se está desmantelando una gran organización criminal, pues no corresponden siempre al peso que pueden tener en un momento dado en medios, en redes, en la opinión pública, porque están solos en el escenario y eso no sucedía hace mucho tiempo. Y hay otro frente también en el que el trabajo ha sido persistente y muy exitoso, la lucha contra el narcotráfico, unos decomisos que no tenían antecedentes en la historia de la fuerza pública y en la historia del accionar contra sus grupos delincuenciales. Así es, una de las cosas que yo creo hacia el futuro serán más recordadas de esa lucha contra el narcotráfico en estos años recientes es el frente que hemos abierto en el Océano Pacífico de cooperación común entre los ribereños. Una cooperación que no existía muy fluida entre Estados Unidos, México y Colombia, que hoy funciona como un reloj en materia de coordinación, al cual se han vinculado ya los centroamericanos, al cual hemos insistido al Ecuador, está con muy buena voluntad de participar y por supuesto Perú y Chile lo harán en el futuro junto con Canadá. Hacer del Océano Pacífico un Caribe, es decir, donde todos los ribereños sientan que tienen responsabilidades conjuntas y sobre todo en materia de narcotráfico. Eso nos ha permitido hacer interdicciones este año de cocaína en el Pacífico que son 4 o 5 veces más grandes de las que teníamos en los años anteriores. Además, en otro fenómeno, la lucha contra la corrupción, usted creó una línea de honor anticorrupción. ¿Qué resultados le deja al país ese escenario que usted puso en marcha? Bueno, este sector defensa tiene unos tamaños muy grandes. Impresionantes. 500.000 de servidores públicos uniformados y no uniformados, indirectamente 3 millones de personas. En fin, eso significa que desafortunadamente casos habrá, pero lo que sí tiene que estar tranquila la opinión pública es que nunca ha habido un sistema de producción de transparencia mayor que el que hay hoy, tanto para monitorear, por ejemplo, las operaciones de inteligencia, como para monitorear las adquisiciones. Hoy el Ministerio es el primer usuario en todo el país, en todo el estado, de Colombia Compra Eficiente, es decir, nuestras compras son el primer cliente de esa institución creada específicamente para la transparencia y para que haya una economía de escala en las compras públicas. Igualmente, muy satisfactorio es para Colombia estar en una lista de 19 países que según Transparencia Internacional, Londres, constituyen los países de riesgo bajo en materia de corrupción en defensa. Eso es una lista muy importante donde no hay países de América Latina, por ejemplo, donde no hay países en desarrollo tampoco, somos los únicos. Estamos manteniendo
una relación con la OTAN, con la Unión Europea, con Naciones Unidas, con Transparencia Internacional, con el fin de que cada vez nuestras fuerzas sean más transparentes. En esa transparencia es donde radica su creciente legitimidad, como lo dicen las encuestas. Vamos a hacer una pausa, señor ministro, y ya miraremos otros temas, incluyendo, por ejemplo, el desminado, que ha sido un reto personal e institucional suyo. Como lo dijimos antes de los mensajes que acabamos de ver, señor ministro, el desminado fue un reto personal e institucional suyo. ¿En qué lo deja? Déjeme decir primero, Fernando, que el desminado es uno de las nuevas responsabilidades y retos que tiene la fuerza pública dentro de muchos otros. Nosotros tenemos fuerzas para desminado, tenemos erradicadores de cultivos ilícitos, tenemos batallones para la minería ilegal, para el lavado de activos, tenemos batallones de ciberseguridad, tenemos gente especializada en desastres naturales. Es decir, esta es una fuerza, no solamente la más poderosa desde el punto de vista militar y policial, sino también la más preparada para los nuevos temas. Colombia figuraba en la lista de países con riesgo de minas antipersona en primero o segundo lugar. Y nos decían que haciendo un gran esfuerzo podíamos pensar en el año 23 como un año ya donde declinaría ese riesgo. Pues como vamos, yo creo que podemos mover 2 años esa meta e irnos al año 21. El presidente entregó hace apenas 2 semanas otros 33 municipios libres y vamos a seguir entregando municipios en todo el país. La fuerza pública tiene hoy el más grande batallón de desminado del mundo y tiene las velocidades de desminado más altas del mundo. Ese va a ser un activo que con seguridad la comunidad internacional estará pidiendo de Colombia en futuras operaciones de mantenimiento de la paz. Pero por el momento Colombia va en una ruta realmente muy impactante, de estado también del arte mundial en materia de desminado, para poder salir de ese problema en los próximos 4 años. ¿Y si ha habido apoyo de la FARC en ese sentido del desminado? Sí, hemos recibido indicaciones y hemos tenido capacidad de entrenar gente para que pueda ayudar en ese desminado. Sí, ha habido colaboración, y ha habido colaboración internacional, y de qué modo. Ahí hay gobiernos que nos han ayudado enormemente, con mucha generosidad, para acelerar este proceso. Y con una característica, el desminado humanitario en el mundo casi nunca se hace con las Fuerzas Armadas de ese país, del país donde se esté haciendo el desminado. Colombia es una gran excepción. Nosotros como fuerzas hacemos desminado humanitario, el mismo que hacen las ONGs, el mismo que hacen los gobiernos especializados en eso, de manera que tenemos esa capacidad y esa certificación para en el futuro ejercer esa capacidad. Otro frente de acción muy importante, señor ministro, como todos de los que nos ha hablado en este programa, la erradicación de cultivos, que ha sido objeto de un debate internacional en el que han participado propios y extraños. También para los televidentes es bueno establecer una diferencia entre la erradicación forzosa, es decir, la acción de la fuerza del Estado para erradicar cultivos ilícitos de personas que no han aceptado la sustitución, la erradicación voluntaria, o de cultivos que son industriales pertenecientes a las mafias. Entonces lo que hace la fuerza pública es erradicar forzosamente a aquellos que no entran en el programa de sustitución por su propia voluntad, no quiero entrar, a eso se les erradica forzosamente, o aquellos cultivos que pertenecen a organizaciones como en el caso de Nariño, en el caso de Putumayo, y por lo tanto pues tienen toda la acción del Estado sobre sí. Esa erradicación forzosa el año pasado
logró 53.000 hectáreas. Eso no Era la es meta poco. que usted se ha fijado. Eso es el 30% del Valle del Cauca, Fernando. 30% del Valle del Cauca son 53.000 hectáreas. Este año llevamos ya casi 8.000, es decir, entre el año 17 y 18 pasamos ya de las 61.000 hectáreas. 61.000 hectáreas erradicadas, con una nueva meta este año de 70, 65.000, 70.000 hectáreas, y vamos bien en ese cumplimiento. Otro frente, seguridad para la defensa. Acaba de hablar usted ahora de la política internacional, el convenio de 5 años que renovó con Estados Unidos, pero el tema de la frontera con Venezuela, el tema de la frontera con Brasil, con Perú, con Ecuador, ¿cómo resolvió esa política que no es represión, sino que es política, diplomacia para la defensa? Sí, yo creo que cuando un país hace de su fuerza pública un nodo tan legítimo y tan poderoso, definitivamente, forzosamente, termina siendo parte de la política exterior. Y eso es lo que ha pasado. De la mano de la Cancillería, con la instrucción de la Cancillería, hemos podido abrir frentes como este que le digo de la cooperación en el Pacífico. Una cooperación muy intensa con vecinos como Perú y Ecuador. Una nueva cooperación con Brasil, que usted recuerda desde que usted estuvo en el gobierno. Brasil no era un país que tuviera un especial interés por Colombia, hoy lo tiene, y en materia de seguridad más. Una cooperación con Panamá muy intensa, una cooperación con Centroamérica muy intensa, donde estamos dando entrenamiento, cooperación, movilidad, inteligencia a los países centroamericanos en una gran medida. Participamos también de programas con la Unión Europea, con la Organización de Naciones Unidas, con la Organización de Estados Americanos, con la OTAN. Eso hace que nuestra fuerza pública sea cada vez más internacional, no porque vaya a hacer algo contra alguien de la comunidad internacional, sino porque se vuelve un activo de la comunidad internacional para la búsqueda de la paz en sitios donde la comunidad internacional decida participar, estar y ayudar a ese mantenimiento de la paz. Esos temas están rodeados siempre por nuestra experiencia desafortunada, claro que sí, en el conflicto, 54 años, y en la lucha contra las drogas, 35 o 40. Esa lucha contra las drogas tuvo un gran salto hace unas semanas con la visita del embajador Shannon, el segundo del Departamento de Estados Unidos, donde se firmó un programa a 5 años para la cooperación bilateral. Eso quiere decir que puede mirar Colombia al final de este gobierno, el gobierno siguiente y un año del gobierno que seguirá a ese, en la relación de cooperación con los Estados Unidos. Vamos a una segunda pausa y ya volvemos al segmento final de nuestra entrega de hoy con el señor Ministro de Defensa Nacional, el doctor Luis Carlos Villegas Echeverri. Señor Ministro, doctor Luis Carlos Villegas Echeverri, después del 7 de agosto, su señora madre en Pereira, la señora Carmela, sus hijos Daniela y Juliana, su yerno, ¿lo recuperan para la vida familiar o seguirá hiperactivo trabajando? No, yo espero ya calmarme un poco. Si usted necesita que un asistente de dirección, con mucho gusto estoy disponible. Será el director, señor Pero han ministro. sido realmente unos 3 años muy intensos, pero realmente los más satisfactorios de mi carrera. Son 3 años donde, como le decía al principio, uno puede sentir que el país cambió, que poder participar en ese cambio bajo el liderazgo del presidente Santos es un privilegio y un gran honor inolvidable. Porque usted es funcionario de la Cancillería, fue senador de la República, fue embajador en Washington y por muchos años lideró el grupo de los empresarios más importantes de Colombia. En todos estos cargos, ¿en cuál se sintió mejor? ¿En el ministerio? Son cosas muy distintas las que he hecho afortunadamente, pero digamos en mi juventud ser gobernador de mi tierra fue un gran privilegio. Ya después ser presidente de la ANDI es realmente algo que me enseñó mucho y que pues poder participar en el cambio económico de Colombia en esa época del cambio de siglo fue también un gran privilegio para mí.
haber sido embajador en Washington, pues es asomarse a la ventana que da al mundo. Ahí se toman las decisiones, ahí se planifican las políticas públicas. Y ahora como ministro, poder haber conocido por dentro a las Fuerzas Armadas es algo que realmente blinda el alma colombiana. Saber que uno tiene esas fuerzas, esos hombres y mujeres que están allí entrenados, profesionales, con moral, con vocación, con equipos, con una decisión de mantener en Colombia la seguridad, la tranquilidad a toda costa, realmente es algo que edifica, tranquiliza enormemente. Pero para también, mí ha sido muy satisfactorio. También negociador en La Habana, ¿no? No era fácil. Sí, ese es uno de las etapas más difíciles, pero también con buenos resultados. Haber podido contribuir a que esos acuerdos estén hoy en plena implementación y que hayan sido motor del cambio de Colombia, pues es un gran privilegio para cualquier colombiano, en mi caso más. Pues ministro, cualquier gobierno lo querría atender en su gabinete, no me cabe ninguna duda. Ahora ya para terminar el programa queremos presentarle unos amiguitos suyos que seguramente estarán muy contentos de verlo porque lo recuerdan, como muchos colombianos, con mucho cariño. Ahí vienen. ¡Ah, qué bien, hombre! ¡Véalos! ¡Hola! ¿Qué hay? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué hay? ¿Los saludarlos? ¿Cómo les ha ido? Yo estoy para unos días, de Coronel Villarreal, la Frasca, logrando la parte de las colegias que nos asociaron. ¿Cómo van estos? Sus perritos, mi señor ¿Cómo van? ministro. Excelente, en plena capacitación. Estamos, uno está en detección de restos óseos y humanos, y el otro en rastro y osteosemética. Ah, pero sí, y han tenido buena adaptación y buena Perfecto, sin ningún inconveniente, se adaptaron. ¿Cómo los bautizaron? Están como Morgan y Megateo, como en su nombre original. Morgan y Megateo. Sí, señor. Pues muy bien, felicitaciones. No, señor ministro, por su apoyo. Muchas Me gracias. alegra mucho volverlos a ver. Muy bien, muchas gracias. Permiso. Me saluda ya a la gente. Por Claro favor. que sí, señor ministro. Muy amable, mi coronel. Mucho gusto, señor ministro. Adiós, que estén muy bien. Hasta luego. Por ahora voy a visitar. Qué buena sorpresa, Fernando, me alegra mucho. Estos dos perritos hacen parte de los 1.500 caninos que tiene la Fuerza Pública, que se volvieron, que los regaló el ministro a la policía y ya mire cómo los tienen adaptados. ¿Y cómo se llaman? Se llaman Morgan y Megateo. Morgan y Megateo. Sí. Esto es para anunciar, señor ministro, que dentro de 8 días Nuestros Héroes está dedicado a estos caninos que los llaman héroes de 4 patas, ¿no? Y que los piden mucho en la cooperación internacional. Somos en eso un país con grandes capacidades. En Haití, en Ecuador, Centroamérica. en Centroamérica han hecho mucha presencia. Señor ministro, gracias por haber estado en Nuestros Héroes, gracias por lo que hizo en el sector defensa, gracias por lo que le queda por hacer todavía hasta el 7 de agosto, muchos éxitos personales y familiares, y a ustedes también muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima misión de Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional, la próxima vez con los caninos de la Fuerza Pública.